Información ultra secreta. La OTAN llegó a Ucrania. Todo indica primero que la OTAN habría estado entrando poco a poco a Ucrania. No es algo que Putin no sabía. Pero de hecho antes, sin saber si era cierto o no, Rusia decía que habían tropas de la OTAN en Ucrania. Pero, ¿es cierto eso ahora? El ministro ucraniano de Defensa, Reznikov, ha negado hace pocas horas la presencia de la OTAN en su país. Supuestamente esto apareció en algunos documentos de guerra clasificados que detallan los planes de Estados Unidos. ¿Qué dicen exactamente esos documentos sobre la OTAN? Bueno, han dicho que 50 fuerzas especiales británicas estuvieron dentro de Ucrania en los 2 meses pasados. También hay algunos documentos secretos filtrados en donde dice que el Reino Unido es uno de los que mayor contingente de fuerzas especiales tiene en Ucrania, pero no son los únicos. Letonia también tiene fuerzas especiales, Francia también, Estados Unidos y Holanda. No estamos hablando todavía de miles de personas, pero por supuesto, sí hay bastantes personas que se sabía que iban a estar, uno, porque hay ciertos sistemas como el Patriot, el misil de defensa aérea, que tiene que ser instalado a través de varias personas, entre esos pueden ser ucranianos, pero también personas que tienen que ser de la OTAN o de Polonia, porque saben también cómo hacerlo. No hay datos sobre dónde están ubicadas estas fuerzas actualmente, ni qué tareas estarían realizando. Pero la OTAN debe entrar a Ucrania, no como lo han estado haciendo, sino que deben ya entrar y ayudar a Ucrania, así sea con la excusa de que hay que parar a Rusia y a Putin por sus insistentes provocaciones a los países de la OTAN, que están por supuesto ya muy cerca de sus fronteras. A cada rato oímos las amenazas que dicen que quieren llegar a las fronteras de Polonia, que quieren tomar Moldavia, que van por Finlandia, que llegarían a Gran Bretaña a destruirla, que pueden hacer lo que sea con otros países bálticos, países que son aliados de los Estados Unidos. Y también han dicho que si tocan Crimea, ellos van a tener que responder con armamento. No importa si las amenazas son o no creíbles, siguen siendo amenazas. Y la postura de la OTAN se ve disminuida si no hacen nada. Es por ello que han tenido que actuar. Aquí se tiene que hacer caso hasta lo más loco que diga Medvedev o que diga Dmitry Peskov o quien sea. Todo hay que tomarlo porque no se puede tomar a la ligera. No importa si son fanfarronerías. Nadie dice que quiere, por ejemplo, tomar Finlandia y que Finlandia no haga nada. Ahí estamos hablando de 280.000 soldados y ahora Rusia, para molestar o para casualmente no hacer lo que algunos quieren que la OTAN haga y que no demuestre nada. Bueno, Rusia ahora ¿qué ha hecho? Ha enviado a bastantes movilizaciones, armamentos, tropas a la frontera con Finlandia, simplemente para que sepan que ellos están allí. Bueno, la OTAN tiene que hacer lo mismo. Todos los días hay reuniones con los líderes de la OTAN para saber cómo va a ser la reacción y si hay o no una invasión. Por supuesto que hay cosas que no se ven en estas filtraciones del Pentágono. A veces solamente Zelensky sabe cómo va a ser la ofensiva, solamente ciertos líderes de la OTAN saben realmente cómo van a actuar, y hay una serie de escenarios que no se pueden poner todos por escrito. Los escenarios son muchísimos dependiendo de lo que pueda hacer o no Rusia. Algunas cosas están decididas dependiendo a estos factores. Las alianzas básicamente quieren poner una especie de orden y paz en el mundo. Un mundo en el cual Rusia dice que Estados Unidos se cree el jefe y no debería ser el jefe. Pero ¿quién debería ser el jefe según Rusia? Debería ser Rusia el jefe. O China. Es un mundo en donde Rusia pide que vean las necesidades rusas y de lo contrario no habrá paz en Ucrania. Entonces Rusia se comporta como un niño malcriado, o como mejor dicho, una persona con algún tipo de complejo, como si le hubieran hecho algo. La OTAN va a tener que actuar, eso es definitivo. Rusia pide, pareciera a gritos, que actúen. Parece que Vladimir Putin estuviera suplicando con ansias que la OTAN se meta. ¿Por qué? Porque hay muchas publicaciones rusas que en todo
lo que tiene que ver con Ucrania involucran a Occidente. A veces no dicen ni siquiera las armas de Ucrania o no dicen los soldados de Ucrania. A veces dicen los soldados de Occidente en Ucrania o las armas de Occidente. ¿Por qué? Para no mencionar ni siquiera a Ucrania. Ellos hablan de una rusofobia. Bueno, también existe algo que ellos mismos están haciendo que es como una fobia a Occidente, y es lo que hacen generalmente estos países dictadores para que se realice como un odio a Occidente, a Norteamérica y a la democracia, básicamente. Los analistas decían que Putin iba por ejemplo, a cambiar a Ucrania por la OTAN, ¿verdad? Y por varias razones. O sea, que iban a empezar a usar a la OTAN en vez de usar a Ucrania. ¿Por qué? Porque si Ucrania les gana, pero ellos dicen que es la OTAN, entonces se van a ver menos débil. O sea, básicamente van a reemplazar a Ucrania por el nombre de la OTAN. La guerra con Ucrania ya no es la guerra con Ucrania, sino con la OTAN. De hecho, han dicho cosas muy malas y han hecho cosas muy malas, como el video ese que está pasando por ahí, que ya dice que Rusia y Ucrania lo van a estar investigando porque ya estamos viendo una especie de comportamiento que no es normal. Estamos hablando de lo que sucedió con un soldado, no lo podemos ni mencionar aquí y no vamos a tampoco a generar más temores con eso, porque es lo que ellos quieren. Pero bueno, ¿por qué Rusia habla de Ucrania y en vez de hablar de Ucrania habla de la OTAN? Por varias razones. Una, así se va a ver menos débil Rusia. Dos, perder contra la OTAN cambiaría los libros de historia porque no dirían que perdió contra Ucrania. La OTAN ya tiene planes junto a otros países para poner leyes, fronteras, reglas en el Mar Negro. He allí la razón por la cual Crimea, Sebastopol, ¿verdad?, están ahora mismo preparados para una ofensiva. De hecho, para el desfile del próximo mes, del día 9, ya Sebastopol eliminó todo tipo de desfile, al igual que Kursk y Belgorod. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que son un blanco fácil. Pero hace más de un año, Crimea no estaba ni en el mapa de las posibilidades de que Ucrania pudiese tomarla. Tampoco tenían la menor idea de que Belgorod o Kursk pudiera estar en peligro. Ahora los rusos hacen barricadas, sistemas de defensa, mueven las tropas en la península. Y algo que Washington ya habría dado permiso es que Ucrania debe atacar a Crimea para poder romper con esta rutina y esta inacción que se ha permanecido. O sea, la contraofensiva de Ucrania que se puede dar en las siguientes horas va a conformar diferentes escenarios, pero entre esos tiene que ser Crimea. ¿Por qué? Porque la OTAN por ahora se conforma con que Crimea, si fuese todavía perteneciera a Rusia, estamos hablando de la OTAN, no los Estados Unidos, pero es casi lo mismo, ellos estarían a favor de algún tipo de negociación siempre y cuando desmilitaricen la península, o sea, que se tengan que retirar toda la flota rusa a través de un tratado y que tengan que salir de Crimea. Es algo difícil porque la OTAN lo que va a querer hacer es reemplazar esas fuerzas y ponerlas ahí como si fueran unas fuerzas policíacas, ¿verdad? Y esas son las cosas que no le gustan a todas las personas que son pro-yankee, es para decirlo de esa manera. Quizás esa área con la vigilancia de Estados Unidos y la OTAN sería mejor que con la vigilancia de Rusia o Turquía. Pero bueno, por ahora el ministro de Defensa de Ucrania ha negado la presencia de la OTAN en su país y dice que cualquier cosa que digan en esos documentos de guerra clasificados como ultrasecretos, salía esta parte de que la OTAN ya está allá. Eso al final no va a importar. Y tampoco, la verdad es que ya no le importa mucho a Rusia. Rusia también lo sospechaba. Lo que sí es importante es esto. La OTAN debe entrar ya de manera abierta a Ucrania para defender a los países aliados de esta alianza. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.